Pues bien, ahora nos encontramos en su canal de Historia de la Desembocadura del Balsas y Historia de la Costa Michoacana en Facebook, con el licenciado Miguel Ángel Enríquez Rodríguez, candidato a... ¿A qué es candidato, licenciado? Buenas tardes, José Luis. Primero que nada agradezco la invitación aquí a tu canal, a tu programa. También saludo con gusto a todo tu auditorio. Y yo actualmente ocupo el cargo de juez penal federal aquí en Michoacán y soy candidato para ocupar ese mismo cargo. Estoy propuesto por los tres poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y voy a aparecer en esta contienda en la boleta amarilla con el número 27. Muy bien, licenciado. La primera pregunta que siempre se antoja para un público que generalmente nadie conoce, ¿a qué se enfrenta cuando tiene un problema legal y máxime judicial? Es ¿cuál es la función de un puesto, del puesto que usted tiene y al cual aspira a continuar? ¿Cuál es su función ante la sociedad? Bueno, como lo mencioné, tengo actualmente ese cargo, lo estoy desempeñando, el de juez penal federal. Básicamente lo que yo hago es resolver los conflictos de índole o relacionados con la materia penal, pues que se van a suscitar entre las personas investigadas y quienes tengan el carácter de víctimas u ofendidos y el Estado. Recordemos que las salas de audiencias se diseñaron precisamente para resolver este tipo de conflictos. Es la vía más pacífica con la que contamos para solucionarlos. Está prohibido en la Constitución que alguien pueda hacer justicia por su propia mano, y entonces pues tienen que acudir ante las personas juzgadoras para resolver este tipo de conflictos. Y aquí me gustaría mencionar, cuando una persona se ve involucrada con un delito, con la comisión de un delito, pues la fiscalía empieza una investigación, recaba evidencia, y pues una vez que considera que tiene la suficiente, pues va con un juez, en este caso conmigo, y me va y me informa: hoy estoy siguiendo una investigación contra una persona por la posible comisión de un delito. Quiero informarte de esta circunstancia y quiero continuar con esa investigación. Entonces ahí ya la fiscalía me tiene que dar la evidencia, informarme la evidencia, las razones por las que quiere continuar con esa investigación, y yo voy a resolver si es posible que pueda continuar con la misma. También voy a tener que definir si la persona investigada va a tener que llevar, en lo que se lleva a cabo esta investigación, va a tener que enfrentarla pues privado de su libertad en un centro de reclusión, o bien si es posible que pueda hacerlo en libertad con ciertas medidas que garanticen su comparecencia al proceso. También pudiéramos, y tengo que determinar en su caso, si hay que dictar alguna medida de protección a favor de las víctimas o de las personas que van a intervenir en este asunto, pues para garantizar su seguridad. Y bueno, ese es uno de los tantas labores que tenemos. Después de si esta investigación continúa su curso y la fiscalía decide ya acusar a una persona, pues después estaríamos yéndonos a un juicio oral, donde igual tendría intervención yo como persona juzgadora, y ahora recibiendo las pruebas que ofrezcan las partes, escuchándolas, pues tendría que decidir si esa persona es responsable o no de ese delito por el que en este caso ahora se le estaría acusando, y determinar si se le impone una pena de prisión, una pena de multa, y pues también resolver sobre temas de reparación del daño. Pero es muy vasta nuestra labor, porque ahí no concluye. Luego tenemos que ocuparnos de la vigilancia, de la ejecución de esta sentencia, y también se ven inmersas otro tipo de temas que tenemos que resolver, e incluso cuestiones de personas privadas de la libertad, las personas que están internas en el Ceferezo número 17, que está en Buenavista, Tomatlán. Pues también hay luego conflictos
con las autoridades carcelarias respecto de sus condiciones de internamiento, y pues también me toca resolver ese tipo de conflictos. Disculpe, hay una cuestión que para la gente común es muy enredosa. Normalmente, sí, la gente común se ve con las agencias del Ministerio Público, ¿sí? Y generalmente todo sucede en los ministerios públicos. Los ministerios públicos llegan al lugar de una escena, hacen una investigación, interrogan, vuelven, incluso en muchas de las ocasiones se extorsionan, ¿sí? Hasta se dice acá en el léxico, ciudadano, que el que determina la culpabilidad es el Ministerio Público, porque cuando lo pasa con un juez es porque ya ha podido demostrar la culpabilidad de alguien. Y entonces esto convierte al juez como un mero trámite nada más para ejecutar algo que ya el Ministerio Público hizo patente en sus investigaciones o en sus declaraciones. ¿Qué diferencia hay o cuál es la diferencia entre una agencia ministerial y una agencia judicial, por así decirlo? Bien, la diferencia principalmente descansa en que, bueno, a la persona a quienes ostentan esta calidad de fiscales, de Ministerio Público, les va a corresponder la investigación de esos delitos, recibir las denuncias de las personas que se vieron afectadas por la comisión de un delito, y a la Fiscalía le va a corresponder investigar, recabar toda esa evidencia para poder establecer que se cometió ese hecho que pues, la ley estaría señalando como delito y que alguna persona pues probablemente participó en su comisión, y a la persona juzgadora le va a corresponder determinar ya dentro de su labor, insisto, si hay méritos para investigar a esa persona conforme a la investigación que trae la Fiscalía, que le lleva al juez, y en un momento dado determinar si hay responsabilidad penal o no de esa persona, valorando las pruebas, recibiéndolas y generarse convicción sobre ese aspecto. Pero a quien le corresponde hacer la acusación y la investigación es a la Fiscalía, y a quien le corresponde resolver sobre la culpabilidad o no de una persona es a la persona juzgadora. Correcto. No hay un interés, y aquí sí es importante mencionar, no debe de haber interés por parte del juzgador. Él es una persona imparcial, es como un árbitro. Entonces él es ese árbitro de ese partido, tiene que ser imparcial, no debe tener preferencia por alguna de las partes, y va a tener que resolver sobre la culpabilidad o no de una persona, escuchando tanto a la defensa como a la Fiscalía. Una de las cosas más importantes en este caso es que se oye porque pues, uno trata lo más posible de mantenerse alejado de las cuestiones judiciales. Se oye que un delincuente, sobre todo los delincuentes, quedan libres, y digo libres, es libre, aun cuando su participación en un acto delictivo es total, total y probada, simple y sencillamente porque el Ministerio Público no llenó correctamente la carpeta, o tuvo un error, o se les olvidó decirle sus derechos, y entonces el delincuente probado queda libre por un error de la Fiscalía. ¿A qué se debe esta situación en la que, en lugar de sancionar a un Ministerio Público que no hizo su trabajo correctamente, que a lo mejor por exceso de trabajo o todo, se deja libre a un delincuente muchas veces confeso y que le hace daño a la sociedad? Mira, hace ya muchos años, por allá de los años de 1900,
en Estados Unidos se construyó una doctrina. Anteriormente, en la labor que llevaban o que realizaban las policías, las fiscalías, pues se decía que, y bueno, todavía se menciona, pues que se torturaba a las personas, se obtenían falsas confesiones, y bueno, había una serie de actos que se venían dando, y entonces se construye una doctrina en Estados Unidos. También hay un poco de influencia europea, pero principalmente allá, respecto de la exclusión de pruebas que se obtienen de manera ilícita, con violación a derechos humanos. Y la idea de esta doctrina, que también se trajo ya al derecho jurídico mexicano, parte de la base o el objetivo que busca es disuadir malas actuaciones en las policías, en las fiscalías, para proteger a las personas pues, de ese tipo de actuaciones. El problema que se ha presentado en la práctica es que, como mencionas, pues personas muy incluso famosas o que es de conocimiento público que han dedicado su vida a delinquir, pues se han visto beneficiadas de este tipo de situaciones que se presentan, de malas actuaciones, y que pues la persona juzgadora, retomando este tipo de doctrinas y ya incluso ya es mandato constitucional, ahora ya está incluso en la Constitución, de que no podemos sustentar resoluciones con pruebas ilícitas, pues se ven beneficiados con esto. Sin embargo, es muy importante aquí el tacto del juzgador. Creo que al tener conocimiento de este tipo de asuntos, la preparación también, porque también hay otro tipo de doctrinas que se pueden hacer uso en asuntos como ese tipo, que pueden ser complicados, pero que también dan salidas legales que pueden llevar a resolver este tipo de asuntos. Pero bueno, cada caso se debe de resolver en particular, y a manera de ejemplo, aún no está en nuestra doctrina sobre la exclusión de la prueba ilícita, pero hay un principio que también se desarrolló en Estados Unidos y se llama el principio de buena fe. Y básicamente, pues a partir de este principio también se puede analizar este tipo de asuntos, y bueno, se puede, al analizarlos, podemos ver si esa mala actuación de ese elemento de policía partió, o del fiscal partió de la base de que pues él consideraba que su actuación estaba justificada a derecho, pero que después, pues por alguna decisión de alguna autoridad, alguna reforma, pues estableció que no debía de actuar de esa manera, que tendría que cumplir otros estándares. Pero si vemos que esa persona actuó de buena fe, pues puede ser una herramienta para no invalidar el material probatorio, las pruebas, y pues poder condenar a una persona o juzgarla a partir de toda la evidencia que se hubiese recabado. Pero a veces se da por este tipo de circunstancias. Hay una doble cara de la moneda ahí, que lo que se buscó, el objetivo es ese: proteger a personas inocentes, disuadir malas actuaciones, para que la sociedad no fuera o no estuviera sujeta a actuaciones arbitrarias. Pero el problema que se ha dado en la práctica es que pues hay personas, insisto, delincuentes que han dedicado su vida a eso, y pues se han visto beneficiadas, y me parece que ahí es un problema, o sea, ha dado ese problema, y que pues tenemos que caminar a erradicarlo, ¿verdad? Sí, sí.